Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Miguel Ángel, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Miguel Ángel, bueno, en primer lugar, quería preguntarte cómo estás viendo el comportamiento de los mercados en un entorno en el que, bueno, estamos viendo la creciente presión inflacionista. Hemos tenido a lo largo de la semana hemos conocido el contenido de las actas de la FED, conocíamos este jueves las minutas del Banco Central Europeo, hemos podido ver las discrepancias internas entre las distintas posturas dentro del organismo. Goldman Sachs está diciendo que ya prevé subidas en 25 puntos básicos de los tipos de interés para Europa en septiembre y también en la reunión de diciembre. Y mientras, pues siguen, por supuesto, las incertidumbres geopolíticas. ¿Cómo calibramos todos los escenarios que tenemos ahora mismo barajándose en los mercados? Bueno, lo que dice Goldman Sachs para Europa es una ridiculez para lo que tiene previsto o lo que aparentemente tiene previsto la FED. Por lo tanto, el que suba medio punto el tipo de interés en Europa tampoco es ninguna locura. No nos olvidemos que independientemente del tema de la inflación, de si lo podemos o no controlar mediante la subida de tipos, tenemos un problema clarísimamente con las divisas. Entonces, uno de los drivers críticos para el movimiento de divisas son los tipos de interés. Si además esta gente, los americanos, empiezan a reducir de alguna manera la ingente masa monetaria creada, podemos empezar a vernos en situaciones problemáticas, porque aunque pudiéramos exportar más, tendríamos un problema con precisamente lo que ahora está más complicado, que es la energía. Y la energía se paga mayoritariamente en dólares. Lo que yo creo que vamos a tener un año horroroso. Es decir, el primer trimestre pareció que no había sido tan malo porque los últimos días no habían sido malos, pero si nos referimos simplemente a Estados Unidos, que es una zona del planeta que está más o menos estabilizada, es decir, su economía ha recuperado prácticamente los niveles prepandémicos, si no lo ha recuperado ya en todos los sectores, tiene un nivel de desempleo bajísimo. Bueno, pues el S&P en el trimestre cayó un 4,9, un 4,6 el Dow y un 9% el Nasdaq, es decir, cifras fantasmagóricas. El barril de petróleo, a pesar de que decimos que ha bajado, vaya, ese claro, como llegó a estar a 130, está a 100, pero el torno de 100 es una locura. Y ahora nos encontramos con que cuando empezábamos aparentemente a recuperar el problema que teníamos en el shock de materiales por el tema del problema logístico que se nos planteó en el otoño, bueno, pues ahora resulta de que empezamos a ver que muchísimas fábricas de la zona de Shanghai y de otras ciudades también bastante grandes están cerrando porque tienen a la gente en su casa y nos podemos encontrar con un problema de materiales muchísimo mayor del que nos encontrábamos, porque cuando esta gente levante otra vez los cierres que están teniendo, volveremos a tener un problema logístico. Por lo tanto, es como un déjà vu, una detrás de otra, y antes o después, yo digo siempre, las bolsas antes o después terminan reflejando en sus valores la economía real. Y puede haber que en un momento determinado todo parezca que esté bien, porque lo de Ucrania se logre encauzar de alguna manera y no. Y luego, para mí, hay otro problema también muy importante. ¿Cabría alguna posibilidad de que si Putin lograba parar la guerra, bueno, pues el mundo le diera como un medio perdón a aquello? Pero después de lo que vimos el fin de semana pasada y hemos estado viendo toda esta semana en Bucha y en otras ciudades, lo veo totalmente imposible. Por lo tanto, la problemática energética con lo referente a Rusia va a terminar afectando a las economías y, por lo tanto, antes o después, y creo que más antes que después, a los mercados financieros.
Mientras tanto, Miguel Ángel, también estamos recogiendo, bueno, lo que apuntan, ahora hablábamos precisamente del escenario que apunta Goldman Sachs respecto a las subidas de tipos en Europa. Bank of America, por su parte, dice que se avecina un shock de recesión en la economía estadounidense. Mucho hemos estado hablando de si la economía estadounidense va a adentrarse ya de forma inminente en una recesión. Muchas son las voces que apuntan que va a ocurrir este año y otras voces apuntan a que ya va a ser este verano. Dice Bank of America que se avecina un shock de recesión a medida que la Reserva Federal está endureciendo la política monetaria para controlar esa creciente inflación. Los mercados, por supuesto, siguen atentos a esa inversión de la curva de tipos, al diferencial entre el rendimiento del bono estadounidense a 10 años y el de 2 años, y el hecho de que estos días hayamos visto pues esa inversión en la curva ha puesto más en alerta todavía a los inversores. La pregunta ahora es hasta dónde puede llegar ese diferencial negativo y, por supuesto, si recesión sí o recesión no en Estados Unidos, y si es inminente en cuestión de apenas unos meses. ¿Cómo lo ves, Miguel Ángel? No sé si en unos meses o ya nos podemos ir a la final de año y principio del 23, pero hay un detalle que ha ocurrido hasta ahora en todas las recesiones, donde al menos uno de los tres siguientes factores se han producido. Ya bien sea un conflicto bélico, o sea, digo que se ha producido antes de una recesión, no son aventureros de una recesión. Un conflicto bélico, un shock de materiales o un cambio a una política monetaria muy restrictiva. Bueno, pues ahora tenemos los tres. Tenemos un problema bélico que está afectando clarísimamente a los mercados porque interviene dos de los países productores de materias primas, tanto alimentarias como energéticas. Tenemos un problema de shock de materiales que se empezaba a arreglar pero que no se arregla, y lo que he dicho, el tema de los cierres por el tema del COVID están acentuándose. Y tercero, la política monetaria restrictiva que está teniendo el Banco Central Americano, la Fed, que yo honestamente no sé si es buena o no. Yo creo que es que no les queda nada más que hacer y es lo que están haciendo. Pero no nos olvidemos que la inflación que estamos teniendo no es la inflación que tenemos generalmente o que conocemos generalmente, que es una inflación por exceso de demanda. Esta inflación viene generada por un déficit de oferta y la única herramienta que existe para arreglar ese tipo de inflación no es una subida de tipos, sino es simplemente aumentar la oferta. Y eso a corto plazo, porque viene derivado por un problema energético, no parece la solución adecuada. Entonces, a mí la sensación que me da es que antes o después vamos a entrar en un problema de recesión más serio. Creo que quizás los americanos un poquito más tarde, porque tienen una economía bastante activa, tenían mucho dinero embolsado derivado del COVID, del cual todos nos hemos olvidado y nada más lejos de la realidad. Recuerdo que la semana pasada la FDA no solamente ha autorizado, sino que ha recomendado una cuarta dosis, en este caso una nueva booster, es decir, la booster que ya cumple la Omicron, porque se han encontrado que con los datos de Israel las defunciones son muchísimo menores. Pero el problema está en que yo no veo a la población con ganas de que si ahora le dicen que se ponga una cuarta dosis, se la ponga, por muy necesario que sea. Por lo tanto, nos podemos enfrentar, y creo que nos vamos a enfrentar, a una nueva ola bastante potente en el otoño, a la finalización del verano, y también con la llegada de la gripe, con lo cual se va a mezclar lo que es ahora mismo la nueva variante, la BA2, que sería la segunda variante de Omicron, que también está muy mezclada una nueva con la Delta, y la gripe. Esto se va a juntar en el mundo. Bueno, pues no hemos aprendido, no nos vacunaremos. También hay dudas sobre la fatiga inmunológica que nos pueda generar tanta vacuna, pero bueno, es una realidad, los americanos la recomiendan, y eso puede provocar también, pues lo que estoy diciendo, nuevos cierres. No nos olvidemos también que es muy importante, el índice de vacunación en China es elevadísimo, pero con una vacuna que no vale para nada.
Con lo tanto, sabemos que no vale para nada, pues porque a los datos nos remitimos, igual que la rusa. Y un sitio donde se ha averiguado en un mundo libre que se sabe cómo funciona es en Chile, donde se vacunó de una manera masiva y muy rápida con vacunas de esta gente y se vio que la enfermedad subía. Yo no me creo los datos que están hablando del orden de 20.000 casos diarios en Shanghái. Yo creo que esta gente tiene muchísimos más casos y que el problema no es un problema pasajero, pero que nos va a afectar en la cadena de suministros. Y perdóname a la pregunta, para resumir, ¿para cuándo la veo? No lo sé, pero yo creo que entre el otoño y el invierno del 23, en ese trozo digamos, de octubre a marzo, vamos a entrar todos en recesión. Quizás algunos como los españoles antes. Por mencionar otro concepto, esta inflación, el Banco Central Europeo decía esta semana, y además lo veíamos en las minutas de la última reunión de política monetaria, decía que no veía tanto una esta inflación, sino una slowflation, ¿no? No sé cómo se traduciría realmente al castellano, pero al final hablamos de un crecimiento económico que se produce, pero es más suave con elevada inflación. En este caso no sería desaceleración económica, pero sí, bueno, un crecimiento moderado. ¿Cómo ves eso, Miguel Ángel? Mira, al final esto es terminología. Yo puedo decirle que el blanco de las paredes es blanco, blanco hueso, crema. Bueno, al final como le quieras llamar, lo digo siempre, esta inflación no es un término económico como tal, porque no es un término medible. Esta inflación es un chascarrillo, la palabra es un chascarrillo con el que quiso definir un ministro Tory de los años, creo recordar que de finales de 50 o principios de 60, una situación además lo definió como, en inglés, como un poor performance, como un comportamiento pobre. Entonces, ¿a qué llamamos? ¿Por qué no es un término económico definible? Porque crecimiento es por encima de 1, no crecimiento es por debajo de 1. Bueno, inflación igual, aquí no. Aquí es que la inflación crece mucho. ¿Y qué es mucho? Pues bueno, lo que le quieras llamar. ¿Y qué es un pobre crecimiento? Pues igual, lo que quieras llamarle. Al final, en una palabra me da igual la terminología. Yo creo que estamos en esta inflación hace ya bastante tiempo porque creo que un crecimiento de una economía que viene de un suelo base muy dañado por el COVID, por la época del COVID, y que crece un 4%, un 5% contra una inflación de casi el 10%, creo que hay una descompensación tan elevada entre lo que es el crecimiento y la inflación que hace pensar de que hay una relación. Llamémosle ya como queramos. El problema está siempre en la palabra maldita y que luego los bancos centrales, a mí me costaría verles decir esto. Y pongo siempre el ejemplo del famoso discurso de Churchill cuando, bueno, justamente entraban en guerra con los alemanes y les estaban dando para el pelo. Y dice, ¿y qué digo yo a la población? ¿Preparados porque dentro de 2 semanas vamos a ser invadidos? No, lo que tengo que contagiar a la gente es ánimo. Tengo que tener palabras y en contra de lo que precisamente decía gente de su gobierno, como el antiguo premier que era Chamberlain. Entonces, yo no veo que los bancos centrales digan que estamos en esta inflación, porque es una palabra donde ya todo el mundo se ha encargado, que aunque no la entienda, todos los medios se han encargado de que, aunque el común de los mortales no entienda qué significa, lo que se crea es que realmente eso es muy malo. Entonces no lo dirán, pero bueno, da igual, insisto, me da igual la palabra. Yo creo que el crecimiento va a ser muy pobre en comparación con una inflación muy alta. Diría que la inflación va a estar completamente desbocada, por lo que, y repito, y lo siento repetirlo, pero es que soy muy insistente, porque esta inflación viene derivada no de un exceso de demanda, sino un déficit de oferta. Miguel Ángel Temprano, nos quedamos con ese análisis. Muchísimas gracias, como siempre, un placer. Muchas gracias, igualmente, Marta.